Hola, buenas tardes para todos. Vamos a dar una esperita a que se conecten más personas y empezamos más o menos hacia las 4:10. ¿Cómo? Yo también yo lo puse a grabar acá, pero bueno. Bueno, es que saqué eso porque se veía ahí. Es que no he podido cambiar el nombre. ¿Tú sabes quién hizo el...? Yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí. Bueno, porque le iba a preguntar a Julie por si acaso, aunque yo creo que no, porque estuve mirando y no deja hacer nada, por si de pronto pide que le, pues para dejar compartir, que le tengamos que dar autorización, pero no creo. Lo que yo veo es que todo lo que sea Bras Médica lo está dejando, pero no pude cambiar mi nombre, quería poner Bras Médica, luego Bras Médica, o sea, te va a tocar es hablar a ti, mira. Ya te quedaste muy bella. No voy a decir, pero no es mi mejor ángulo. Ay, ¿estás linda? No. ¿Y no entraba Mariana? Sí, ya entró, estaba ahí desde hace rato. Yo ya les dije a todos que empezamos 4:10 y también envié por el chat. Voy a enviarle. La voy a presentar, ya saqué aquí para lo de la presentación. Voy a bajar. Y ya, todo lo miramos desde arriba, aquí y allá. Pues yo lo dejo grabando acá y lo miramos. Te envío para decir. Toca cerrar acá para que no haya ruido. Tengo que estar pendiente que si quede grabando, porque las pasadas yo dejé grabando una cosa y se apagó para que tu carro te pongas ojito que se esté grabando la cosa. ¿Sí, el carrito? Sí. Yo voy bajando, toca cerrar. Toca ir cerrando porque no. ¿De la capacitación del láser, Carita? Dime. ¿De la capacitación del láser? Sí. Buenas tardes. Ya en 2 minuticos empezamos para que todos se vayan preparando, por favor. Yo voy a subir. A ver, esto desde arriba. Yo le pongo cuidado. Sí, pues igual no vas a saber cómo vas a saber si está grabando. No prendí el Stop recording. Ahí está grabando, pero no sé cómo decirte que sepa. ¿Cómo vas a saber que esté grabando? Ay, siempre cuidado. No, eso está grabando, no te preocupes. Es que lo que pasó la vez pasada fue que se desconectó. Tú mires que sí esté aquí conectado y que esté saliendo ella hablando. Ah, bueno. Es lo único que tienes que mirar. Sí. las 3 piezas. ¿Regalas una agüita aromática, María? Bueno, ¿cómo no hicieron esa prueba? No hicimos esa prueba. ¿Sabe
¿sabes qué? De igual manera, en el equipo que nosotros tenemos, ya yo creo que ya compró la de mantenimiento de la garantía. María, Leo, Leo, Dime. ¿me puedes dar 5 minuticos que voy a presentarla a ella para que hable en bajito mientras tanto? Voy a presentar la niña de la... No importa el equipo, pero si van a hablar, hablen bajito. Son 3 minuticos mientras la presento y ya. Gracias. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse, gracias por su tiempo. Mariana, ¿estás ahí? Ya, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Les presento a nuestra invitada del día de hoy. Es la maestra Mariana Ventura. Ella es fisioterapeuta y maestra en Ciencias del Movimiento Humano y Rehabilitación de la Universidad Federal de Sao Paulo. Mariana también es hace parte del Departamento de Innovación y Desarrollo de Ibramed y pues viene hoy a hablarnos del equipo Laser Pulse, de digamos la fotobiomodulación en general, y queremos ser en este caso muy específicos y muy concretos con las aplicaciones clínicas y con algunos temas como la terapia ILIV, láser acupuntura. Sabemos que algunos de ustedes ya tienen el equipo y quieren pues aprovechar al máximo todos sus beneficios y todos sus beneficios y para los que no lo tienen, para que lo puedan conocer. Bueno, entonces Mariana, te doy paso para que continúes, por favor. Perfecto. Buenas tardes para todos. Yo soy Mariana. Yo hablo un poco de español. Entonces, si no comprenden algo, solamente me dicen para que yo pueda hablar de una manera más clara, ¿cierto? Usted vamos a hablar un poco sobre la parte teórica de la fotobiomodulación, porque esto es fundamental para que conseguimos comprender las partes clínicas de la parte, para hacermos la parte de fotobiomodulación, ¿correcto? ¿Consiguen ver la presentación? Sí. Perfecto. Ya salió. Bueno, primero, ¿cierto? Yo trabajo en Ibramed. Yo soy responsable por la parte técnica de la parte de luces. Y ahora la parte de láser de alta intensidad como es Vega, ¿cierto? Bueno, primero, es siempre importante cuando hablamos de la parte de fotobiomodulación, es comprendermos las diferencias entre un equipo que es de baja potencia y uno de un equipo que tiene una alta potencia, ¿cierto? La baja potencia tiene solamente los efectos que son responsables de la parte de absorción de luz, ¿cierto? Que van a desencadear eventos fotoquímicos o fotoquímicos, ¿cierto? Que tienes como objetivo primario la estimulación o la inhibición del tejido. Esto es fundamental, porque no queremos hacer una destrucción, queremos solamente estimular o inhibir. Esto es muy diferente do que acontece con la parte
de luz pulsada, de luz intensa pulsada o láser de alta potencia, que son láseres que tienes aparte de objetivo primario, que es la destrucción a partir de los eventos que son térmicos con aumento de la sensación de calor del tejido y también la parte de absorción de luz. Estos son dos efectos que son combinados para generar la fototermólisis selectiva. Entonces, es una lesión que ocurre principalmente por la absorción de luz y también por la alta energía que es entrega en el tejido. Aquí tenemos el efecto de estimulación o de inhibición. Y aquí tenemos el efecto principal de lesionar, de destruir el tejido. Entonces, esto es fundamental para conseguirmos comprender las diferencias en los parámetros que vamos a hablar, ¿cierto? La primera parte es comprender a parte de aplicación, ¿cierto? Tenemos muchas indicaciones para el uso de la fotobiomodulación. Podemos utilizar, por ejemplo, para acné, cuando necesitamos de un efecto de destrucción de las bacterias, pero también podemos utilizar una luz para cicatrización de heridas, de disminución del dolor crónico. También podemos hacer para rejuvenecimiento. Son muchas indicaciones para solamente un equipo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer esto de la mejor manera posible? Después, conociendo las partes que son fundamentales para la parametrización correcta, ¿cierto? La primera parte para la caracterización y parametrización es encuadrar en lo espectro electromagnético la color, ¿cierto? Podemos entonces, cuando necesitamos de un efecto que es bactericida, necesitamos siempre utilizar una color que es, por ejemplo, la color azul, porque es una color que es más superficial, muy diferente de lo que ocurre con las colores rojo e infrarrojo, que son colores más profundas, que tienen la mayor profundidad, ¿cierto? Entonces, tenemos dos diferencias, principalmente en relación a la color que conseguimos ver, pero principalmente a parte de indicaciones tienes una relación directa, ¿cierto?, con la color. Entonces, que si quiero cicatrizar o estimular la fibra de colágeno, necesito usar una color rojo o infrarrojo, muy diferente do que yo necesito cuando quiero un efecto bactericida. Y la principal característica de esto son los números de nanómetros, esto es, lo comprimento de onda, ¿cierto? Entonces, esto es la principal diferencia. A partir del momento que yo comprendo lo que quiero para cada indicación, es posible, por ejemplo, cambiar, ¿cierto?, las colores de acuerdo con la parte de la rehabilitación que yo estoy. Por eso necesitamos comprender muy bien cuál es la indicación de cada color, especialmente cuál es el efecto de este color en lo tejido. También es importante comprendemos que antigamente, ¿cierto?, existía una grande discusión acerca de cuál es la principal diferencia entre láser y LED, ¿cierto? Antigamente existía una comprensión que el equipo que contenía solamente láser era muy mejor que el equipo de LED. Esto en algunos años pasados era verdad, porque la construcción del equipo de LED era muy pobre, muy simples, y no tenía un efecto especial en el tejido. Hoy, esta situación es muy diferente porque la construcción de LED es muy mejor, tienes una potencia más alta, entonces conseguimos efectivamente atingir las estructuras
que son necesarias para generar un efecto fisiológico. Cuando pensamos, por ejemplo, en láser, pensamos en una luz que es coherente, o sea, todos los fotones van para una misma dirección. Es como esto láser point que estoy usando para la presentación. También tienes una banda espectral estrecha, ¿cierto? Tienes mucha poca variación del valor en lo espectro electromagnético. Por ejemplo, tenemos una variación de cerca de 5%, que es más diferente del LED. Y también es solamente monocromático. Tienes solamente una color, como podemos ver en esta indicación. Pero cuando hablamos acerca de los equipos de LED, LED es una luz que es no coherente. O sea, los fotones no caminan para una misma dirección, como podemos ver aquí. LED, cuando ligamos un equipo de LED, percebemos que a luz se espalha, abre e ilumina por ejemplo, una oficina, la parte que está, cuando está ligada, a luz de LED consegue iluminar o local, que es bien diferente del láser. Cuando yo quiero incluir una única dirección, yo puedo ver que yo voy a conseguir iluminar lo tejido. Esto no necesariamente caracteriza que algo es mejor o es peor. Solamente son características que son diferentes. Y la otra diferencia especialmente es que el LED no es totalmente monocromático. Tienes una faixa espectral más amplia, pero no necesariamente implica directamente un efecto fisiológico mejor o peor. ¿Cierto? Esto es importante porque muchas personas ainda esta percepción que tienes una luz que es mejor, un equipo que es mejor que otro. Pero yo sé que si yo tengo dos equipos que son bien construidos, bien fabricados, no necesariamente tienes un problema. Interesante que compara los equipos, un equipo de láser con dos características de energía, ¿cierto? Con un equipo de LED con la misma energía de láser. Entonces yo tengo 4 grupos, ¿cierto? Un controle que solamente fue feita la lesión, un equipo de láser con una baja intensidad, ¿cierto? Por punto, de 0 a 14. Joules, y energía, ¿cierto? Obtuvieron resultados muy similares en la parte de cicatrización del retalho cutáneo. Entonces, la principal diferencia en relación a los estudios que acontece mucho en fotobiomodulación es cuando comparamos parámetros de energía y potencia diferentes. Entonces, no necesariamente podemos decir que algo es muy mejor si no tenemos un grupo para que podamos compararlo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con esto estudio experimental, conseguimos empezar la parte de que utilizando la misma energía, considerando la parte de construcción física de los equipos, cuando entregamos la misma energía para el tejido, tenemos entonces un buen resultado, ¿cierto? Desde que, cuando comparados, que fue muy mejor que la parte de control y también de la parte cuando utilizamos una baja energía. Entonces, a partir de que yo digo a usted
A primeira parte para que tenhamos um bom resultado utilizando a luz é que conseguimos parametrizar da melhor maneira, certo? Considerando o tipo de tecido e a cor, certo? Porque é importante parámetros que são possíveis cambiar. Quando pensamos, compreendemos, vamos então na parte de luz, certo? Tenemos que vamos utilizar um equipo de láser, certo? A vida podem estar dentro de la célula ou por fora, certo? Estes cromóforos vão gerar cambios fisiológicos que podem ser generando na angiogênese, podem também nascer na liberação aumentar a síntese de estimular la e também liberação de endorfinas, certo? Todo esto quando comparamos temos utilizando, por favor, generamos os efeitos fisiológicos que são de nosso interesse, certo? Porque necessitamos ver esta parte de las indicações, pero para que estas indicações puedan serem hechas, necessitamos de los efeitos fisiológicos, certo? Que vão acontecer a partir de las estruturas como os cromóforos, certo? Os cromóforos são, então, um grupo de moléculas ou qualquer substâncias capazes de absorver a luz, certo? E os cromóforos têm uma afinidade, mas propriamente com uma cor específica. Por exemplo, quando falamos de oxihemoglobina, que é a estrutura que está no sangue, temos que principalmente a faja espectral, que é mais absorvida, é por volta de 600 nanômetros, que corresponde a la color roja, certo? A el color rojo. Por exemplo, quando falamos sobre azul, temos o principal cromóforo, a protoporfirina, que é uma estrutura que está presente em nossa célula e na célula de las bactérias. Então, é uma luz que é solamente absorvida. A protoporfirina tem somente a absorção de luz perto de 400 a 500 nanômetros, que é muito diferente do que ocorre com a oxihemoglobina. Então, esta é a segunda parte que é muito importante. Necessitamos utilizar uma energia que é correta, mas também é muito importante quando pensamos em las indicações, também pensar sobre a parte de absorção de luz, certo? Eu necessito saber que a indicação está diretamente relacionada com o cromóforo que é salvo, certo? Para cada indicação. E também, especialmente, sua penetração. Por exemplo, se eu quero trabalhar piel, certo? Concordam que o color infrarrojo é mais profundo que a piel? Que é muito diferente do que, por exemplo, se eu quero trabalhar com dor crônica, com nervos, não faz sentido eu utilizar o color azul, porque é muito superficial. Então, cada color tem uma penetração específica, certo? Em milímetros. Então, temos os colores que são mais profundos e os colores que são mais superficiais, como o color azul, que é muito mais superficial. Então, sempre que eu quero trabalhar com a pele, eu sempre penso em colores que são mais superficiais. Sempre que eu quero trabalhar com tecidos mais profundos, eu necessito trabalhar com comprimentos de onda que são mais profundos. E aqui podemos, por exemplo, absorver a parte de parametrização da longitude de onda com a penetração. Então, podemos ver
la parte esquemática de penetración. Cuando yo consigo comprender esto, es muy más simple que yo comprenda cuál es la indicación de cada color, ¿cierto? Porque esto es muy natural. Yo no necesito pensar los efectos del color si yo sé que la profundidad es muy alta o muy baja. Entonces, esto es importante cuando van a considerar a parte de utilización de cada luz. ¿Cierto? ¿Tienes dudas? Porque vamos a entrar en los parámetros que son específicos. No tengo nada. Perfecto. Va. ¿Cuáles son los parámetros que podemos cambiar? ¿Cierto? Podemos trabajar con energía, que es medida en joules, ¿cierto? Podemos y debemos conocer la potencia del equipo, especialmente cuando hablamos sobre láser pulse, que es posible cambiar la potencia con una única probe. Tiempo de irradiación, o sea, tiempo por punto. También podemos ver irradiância, que es el valor de la potencia sobre a parte de tamaño que la probe tiene. Intervalo de tratamiento, o sea, cuántas veces por semana yo voy a hacer un tratamiento. Longitud de onda, que esto yo estaba hablando sobre el valor en nanómetro. Fluencia, que es la parte de energía dividido por la área de absorción de luz. Estructura del pulso, si es un pulso que es continuo o pulsado. Y coherencias, esto, si es un equipo de LED o láser. Estos son los parámetros que yo puedo cambiar, ¿cierto? No necesariamente yo necesito cambiar todos los periodos, todos los parámetros, pero es muy importante que yo comprenda que conocer esto es fundamental para que yo comprenda o que estoy haciendo. ¿Cierto? Aquí tenemos un resumen. Energía es el valor de la potencia por el tiempo de exposición. Es medida en joules, ¿cierto? Entonces van a ver que yo siempre voy a hablar, y usted debe hacer 6 joules por punto o 2 joules por punto. Siempre que yo voy a hablar de luz, yo necesito hablar siempre en joules o joules por centímetro cuadrado, ¿cierto? Porque son los principales parámetros de comparación de energía. También tenemos la potencia, que es la cantidad de energía que se transforma en otro tipo de energía. La verdad es importante porque es un valor en miliwatts, ¿cierto? Vamos a ver la parte de cálculo de la importancia de esta potencia. ¿Alguien tiene una duda? Acredito que no. Parece que no. Gracias, Mariana. Gina. Entonces también tenemos el tiempo de exposición a la luz, o sea, el tiempo que yo voy a permanecer parada en cada punto. Tenemos también la longitud de onda, que es la parte electromagnética. Esto es un valor en nanómetros, ¿cierto? Yo siempre voy a ver yo sé en un láser de 810 nanómetros, o 808 o 660 nanómetros, ¿cierto? Y es siempre el valor en nanómetros. Estos son los principales, pero también podemos hablar sobre la coherencia de luz, que es LED o láser, la fluidez o fluencia, que hablamos en Brasil, que es la energía dividido por la área de tu láser, que es en centímetros cuadrados, la irradiación, que es la potencia en miliwatts por la área, entonces es un valor en miliwatts
por centímetro cuadrado. O estructura del pulso, que podemos hacer continuo pulsado. Y principalmente yo acredito o intervalo de tratamiento, que no tienes solamente una posibilidad. Depende, por ejemplo, de la intensidad del tratamiento, de las posibilidades terapéuticas envolvidas, pero especialmente del objetivo y también cuánto yo tengo disponible para hacer la parte de atendimiento, ¿cierto? Se puedo hacer, por ejemplo, 2 veces por semana o 3, o por ejemplo, todos los días. Esto también es importante cuando hablamos sobre la parte de caracterización de atendimiento. Pero hablando específicamente de lo que es fotobiomodulación, ¿cierto? Esto es lo nuevo concepto que es muy importante que usted comprenda, porque no hablamos más solamente sobre láser terapia. Necesitamos hablar sobre fotobiomodulación, que es una terapia que utiliza diferentes fuentes de luz que son no ionizantes, que pueden, por ejemplo, ser láser o LED, que va desde el espectro visible, que son los colores que conseguimos ver, hasta el infrarrojo. Entonces tenemos una gran variedad de posibilidades terapéuticas. Es un proceso térmico que involucra cromóforos y estos van a estimular eventos que son fotoquímicos y fotofísicos. Esto que va a resultar en efectos terapéuticos beneficiosos, ¿cierto? Entonces yo tengo una cascada de eventos que van a resultar en lo que yo quiero. Yo quiero un efecto terapéutico benéfico, ¿cierto? ¿Y cómo yo puedo comprender esto? Tenemos una ley que rige la parte especialmente de fotobiomodulación, que es algo que llamamos de curva dosis-respuesta, ¿cierto? Que a partir de los parámetros que yo tengo en nuestro equipo, yo puedo estar aquí, o aquí, o aquí. Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Tenemos el parámetro de energía, que es por eso que yo dije que es fundamental conocer este parámetro, o que es energía, ¿cierto? Y sabemos también que la energía depende directamente de dos cosas, la parte de potencia y la parte de tiempo, ¿cierto? Lembrando que el tiempo es siempre en segundos y la potencia siempre en watts, ¿cierto? No miliwatts. Entonces, tenemos especialmente este concepto. O que es importante de la ley de Erdős-Schultz, ¿cierto? Yo tengo una janela terapéutica, o sea, yo no tengo solamente un valor en joules que es benéfico. Yo tengo un intervalo de valores. Entonces, por ejemplo, para dolor podemos variar entre 4 a 8 joules para dolor crónico, ¿cierto? Yo no tengo solamente 4 joules, 8 o 6 o 7. No, yo puedo utilizar los valores que están entre 4 hasta 8. Estos dos valores están aquí, ¿cierto? Que son las mejores concentraciones de energía posibles. Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar 3 joules, yo estaré aquí, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo quiero utilizar 10 joules, estaré aquí. Entonces, esto que es posible. Si yo utilizar 3 o 10, por ejemplo, yo puedo tener el mismo resultado terapéutico, ¿cierto? Por eso que es muy difícil comprendernos que no tienes un valor solamente. Tenemos muchas opciones y trabajamos con la variación entre algunos parámetros. O que es más importante cuando comprendemos que yo puedo trabajar con 4 a 8 joules. O más importante
es que yo puedo, no caso del láser pulse, cambiar una cosa que es muy importante, la potencia, ¿cierto? Si yo puedo trabajar con potencias más bajas o más altas. Y esto va a afectar directamente el tiempo de aplicación, ¿cierto? O que es importante que usted comprenda, que yo no puedo ficar muy poco tiempo parado, por ejemplo. Yo no puedo trabajar solamente con 10 segundos por punto, o también, por ejemplo, con 5 minutos por punto. Yo necesito encontrar algo que está no medio, ¿cierto? Porque yo quiero estar aquí. Si, por ejemplo, yo quiero trabajar con 6 joules y yo quiero entregar estos 6 joules en muy poco tiempo, posiblemente yo no voy a entregar energía por tiempo suficiente para generar un efecto fisiológico. Yo solamente estoy haciendo una terapia que no tiene un valor fisiológico. Esto acontece si yo utilizo una potencia muy alta para una energía muy baja. O mesmo puede acontecer si yo tengo un equipo que tiene una potencia muy baja y yo quiero hacer una energía muy alta. Si yo hago eso, también no tendré una respuesta. Porque no tengo una potencia alta o suficiente para generar un efecto fisiológico. Y si yo cambio para una potencia alta, una energía alta, yo puedo utilizar y también generar una inhibición residual. Entonces, lo que es importante comprender que no tiene solamente un valor, tenemos una combinación de posibilidades, ¿cierto? Porque gostaríamos de estar aquí, ¿cierto? Aquí es más claro de comprender lo que estaba hablando, ¿cierto? Yo quiero entregar 6 joules. Yo programo no meu laser pulse una potencia de 0.1 mW, de 100 mW, ¿cierto? Yo voy a tener un tiempo de exposición por punto, que en este caso es de 60 segundos. Pero si yo cambio la potencia del equipo, que es posible en láser pulse, para 200, yo voy a entregar la parte de energía por la mitad de tiempo, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer solamente 30 segundos por punto, que es un tiempo bueno, ¿cierto? Yo puedo trabajar con seguridad con 30 segundos, que yo voy a generar un efecto fisiológico. Pero si yo no quiero, yo quiero trabajar con la potencia más alta posible, ¿cierto? Que es una potencia de 500 miliwatts, ¿cierto? Si yo quiero entregar con la máxima potencia de nuestro equipo de la fotobiomodulación y quiero trabajar con 6 joules. Cuando hago eso, yo voy solamente demorar 12 segundos. Esto no es un buen tiempo, ¿cierto? Porque yo necesito permanecer más tiempo. Lo mínimo el tiempo necesario para permanecer por punto es de 20 segundos. Yo prefiero particularmente de trabajar solamente con 30 segundos para cima, ¿cierto? Porque abajo de eso, no necesariamente yo voy a entregar un efecto fisiológico esperado. Y también podemos trabajar con una baja potencia, por ejemplo, de 30 miliwatts, ¿cierto? Para entregar 6 joules, yo voy a demorar 200 segundos. Esto es muy tiempo por punto, casi 3 minutos por punto. Esto también no va a generar un efecto fisiológico, porque cuando pensamos en eso, en ambos los casos estamos aquí, ¿cierto? Yo no tengo, en un caso, tiempo o suficiente para generar un efecto fisiológico, y en nuestro caso también no tengo también una generación, ¿cierto? Un tiempo muy, muy alto, pero la parte de potencia es muy baja. Entonces también el estímulo no fue suficiente, ¿cierto?
Entonces, esta parte es muy importante, que no tiene siempre un valor específico, pero yo puedo trabajar con mi equipo para alcanzar el efecto fisiológico. Esto particularmente es más interesante cuando hablamos de Laser Pulse, justamente porque no son todos los equipos que permiten cambiar la potencia, ¿cierto? Esto es una característica muy interesante de Laser Pulse, porque yo puedo trabajar justamente con esto, con tiempo de exposición por punto. Y particularmente esto torna el equipo más interesante para utilizarmos para más indicaciones, ¿cierto? ¿Tienes duda? Porque esto es fundamental para entendermos los desfechos clínicos. Sin esto, no es posible utilizar el equipo de manera buena, de una buena manera. Si yo hablé muy rápido o no correctamente, pueden hablar que yo puedo repetir muchas veces. Porque a partir del momento que yo conozco esta parte de cambio de potencia y de energía, yo puedo hacer todo con mi equipo. Mariana, sí, hay una pregunta en el chat. Dice, Cierto. si deseo trabajar un tejido muscular, es mejor el infrarrojo. Pero si el paciente es de piel oscura, ¿qué debo modificar para que no se quede tan cutáneo o evitar quemaduras? Cierto. Si el paciente tiene una piel oscura, lo que yo hago normalmente, yo trabajo con pulsos, ¿cierto? Yo puedo trabajar con mi equipo en la manera pulsada, pero es más interesante que yo trabaje con hasta que la paciente diga que está sintiendo un leve aquecimiento. Entonces yo necesito parar mi tratamiento, esperar un poco y después continuar. Pero con pacientes que tienen una piel oscura, es muy mejor trabajar con láser infrarrojo que rojo o azul, por ejemplo, porque cuanto más superficial es la longitud de onda, más desconfortable va a ser. Entonces, necesitas trabajar con el modo pulsado y también siempre preguntar cómo el paciente está inferiendo la sensación de la luz. Porque esto, si por ejemplo está teniendo una sensación de calentamiento, yo necesito parar, esperar un poco y después continuar, ¿cierto? Yo trabajé una vez con un estudio de dolor crónica con pacientes con el fototipo alto, entonces con piel muy oscura. Esto fue la mejor alternativa para conseguir no hacer ninguna quemadura. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda? Pueden abrir su micrófono o nos pueden escribir a través del chat. Yo sí tengo una pregunta. Con esos usuarios que son gorditos, que tienen mucho tejido adiposo, entonces ahí, ¿qué alternativa nos puedes dar? Si tienes un tejido mucho tejido adiposo, por ejemplo, si tienes un paciente que tiene dolor crónica, por ejemplo, podemos trabajar haciendo sobre la estimulación en la raíz dorsal, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo, esto está siendo estudiado, pero las personas que yo conozco que trabajan con la parte de estimulación sobre la raíz nerviosa, tienen resultados que son muy interesantes. Esto es un principio, una base de la parte de láser puntura, que yo no necesariamente necesito aplicar láser sobre el punto de dolor, porque yo puedo hacer los efectos sistémicos. Ok, por ejemplo, en una paciente de dolor crónico con una artrosis cervical, entonces a ella le daría, o sea, sería mejor la acupuntura a nivel de lo que tú me estás diciendo, de la raíz de las vértebras para tener una mejor analgesia. En la realidad, si es una artrosis cervical,
yo prefiero hacer sobre la parte vertebral, porque solamente si la persona tiene un tejido adiposo muy extenso, porque la penetración de la luz costuma ser suficiente mesmo en pacientes obesos. Pero si tiene, por ejemplo, una lombalgia o, por ejemplo, una artrosis de rótula, acredito que es esto en español, yo puedo hacer, por ejemplo, con láser puntura. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o podemos continuar? Bueno, parece que podemos continuar. Sigue, Mariana, gracias. Perfecto. Entonces, esto es de fundamental importancia, ¿cierto? A partir de este momento, yo puedo pensar siempre cómo yo voy a trabajar con las partes analgésicas, reparación de tejidos, estimulación de la parte circulatoria o también a parte de modulación de la inflamación. Esto es fundamental cuando pensamos, por ejemplo, yo no tengo un equipo que va a hacer una alteración de modulación, que va a disminuir. Solamente va a modular, o sea, va a traer para niveles más normales de inflamación. Es como va a direccionar el proceso inflamatorio. Esto es muy interesante cuando pensamos sobre dolor crónico. Yo también puedo trabajar en niveles residuales diferentes, por ejemplo, nerviosos, musculares, tejidos óseos, por ejemplo, para cicatrización de pós-fracturas óseas a osos más superficiales y también a nivel cutáneo. Las principales indicaciones que podemos trabajar son artritis, osteoartritis, también parálisis facial. Yo tengo algunos resultados interesantes para pacientes que pasaron por un procedimiento cirúrgico en la fase. Tratamiento de síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, tendinopatías. Particularmente yo acredito mucho el tratamiento de tendinopatías cuando pensamos en asociar con los ejercicios, cicatrización de heridas e estimulación de la microcirculación. Básicamente yo puedo trabajar con diferentes niveles cuando pensamos en las indicaciones, ¿cierto? Porque todos esos tienen en común generación del tejido y modulación del proceso inflamatorio. Entonces, esto es lo que me diferencia. Yo estoy pensando en la parte de cicatrización del tejido, a parte de estimulación de síntesis de colágeno, por ejemplo, cuando yo estoy hablando sobre tendinopatías. Yo quiero la modulación del dolor, pero yo también quiero un redireccionamiento de las fibras de colágeno. Yo quiero las dos cosas. Entonces, eso yo necesito pensar cuando voy a hablar sobre la parte de por ejemplo, tendinopatías y tendones. ¿Okay? La parte fisiológica de la alteración, para que pueda, por ejemplo, pensar sobre la parte de indicación y utilización de láser. Bueno, ahora hablamos sobre la parte más general de fotobiomodulación. Vamos a ver a parte específica, ¿cierto? De algunas indicaciones. Voy a hablar de una posibilidad de cicatrización de heridas, ¿cierto? Yo tuve algunos casos, ¿cierto? Trabajé algún tiempo con cicatrización de heridas utilizando la fotobiomodulación. ¿Y cuál es el efecto fisiológico? Básicamente, la fotobiomodulación actúa sobre liberación de citocinas y otros marcadores inflamatorios que actúan estimulando y disminuyendo el tiempo de cicatrización de heridas. Entonces, van a activar síntesis de colágeno, también modulación del efecto inflamatorio y principalmente de estimular a parte
de formación de nuevos vasos, estimulación del tejido. Esto va a auxiliar en la disminución del tiempo de cicatrización. También aumenta la producción y actividad de fibroblastos y macrófagos, que es muy importante cuando pensamos sobre la parte de cicatrización de heridas. Promueve formación de nuevo colágeno y también induce la neovascularización. Entonces, con el único recurso, consigue actuar con muchas maneras diferentes para estimulación del crecimiento. Esto fue una paciente mía, ¿cierto? Era una señora de 83 años, ¿cierto? Que estaba con Parkinson a 17 años, si no me engano, ¿cierto? Y na época no caminaba, solamente permanecía en sedestación. Tenía antecedentes de úlceras por presión que tenían buenos resultados con fotobiomodulación, ¿cierto? Entonces, fue una persona que yo atendí, que yo tuve excelentes resultados na parte de cicatrización de heridas sin contaminación. Esto fue una foto, una fotografía, que de agosto de 2021, ¿cierto? Año pasado. ¿Cuál es la técnica para aplicación de fotobiomodulación en heridas? O que es importante, que con láser rojo, ¿cierto? Yo necesito trabajar siempre en la margen de la herida, ¿cierto? O más próximo posible del contorno. ¿Por qué? Si yo trabajo aquí, yo tengo tecido vascularizado, yo tengo tejido vivo, ¿cierto? Estos tejidos que están vivos son los tejidos que pueden ser estimulados por la fotobiomodulación. Tienes muchas personas que hacen, por ejemplo, solamente a estimulación dentro de la herida, pero esto es un caso que tenemos tejido muerto aquí, ¿cierto? Si yo hago una estimulación sobre la herida, yo no tenía un buen resultado, como van a ver en las próximas fotos, ¿cierto? O que yo fiz, yo trabajé, ¿cierto? En la margen de la herida. Entonces, siempre hacía puntos, ¿cierto? Con 3 jaulas para láser rojo, que tiene una actuación de 30 segundos, y yo trabajaba sobre toda la borda de herida, con una distancia de 1 centímetro por punto, ¿cierto? Después que yo trabajé toda la cicatrización de herida, la margen de herida, cuando la paciente tenía dolor, o, por ejemplo, en un proceso inflamatorio muy demasiado, yo trabajaba con puntos con láser infrarrojo, con 2 centímetros de distancia, ¿cierto? 2 centímetros de distancia, solamente para mejorar a parte del dolor. No necesariamente yo necesitaba trabajar cuando pensamos en cicatrización de heridas con láser infrarrojo, porque yo necesito mucho la parte de estimulación de la fibra de colágeno, ¿cierto? Que es más diferente do que ocurre con láser infrarrojo, que modula el proceso inflamatorio. Entonces, después que hace eso, yo tuve estos resultados, ¿cierto? Primero, yo tuve una piora muy grande, ¿cierto? A parte de profundidad del tejido, ¿cierto? Esta parte aquí, que era superficial, na verdade, todo o tecido estava muerto dentro. Entonces, esta era uma herida que era muito profunda, ¿cierto? Como podemos ver aqui. Pero, o que acontecia? Eu hacía a parte de estimulação por todas as heridas, ¿cierto? E quando estava com tecido viável, com vascularização e uma boa color, eu também estimulava a parte de dentro de la herida,
¿cierto? Y yo hacía eso una vez por semana somente. Antigamente, yo trabajaba con esta señora 2 a 3 veces por semana. Entonces, los resultados para la cicatrización de heridas eran muy rápidos. Pero después que yo necesitaba trabajar solamente una vez por semana, los resultados no eran tan rápidos, justamente porque no estimulaba suficiente la cicatrización. Yo tuve algunos no buenos resultados con la parte de contaminación, ¿cierto? Entonces, conseguimos perceber que después de las semanas, había un estímulo de cicatrización de fuera para dentro. Então, percebemos que antes era no formato circular e o tejido ia contraindo de fora para dentro e de baixo para cima, certo? Esto é um processo normal de cicatrização de herida, especialmente quando pensamos em úlceras de pressão. Esto é em outubro, certo? Que teve uma boa resolução até novembro, certo? Pero percebam que temos solamente tivemos uma contaminação desta herida, com uso, depois foi tratado com antibiótico, terapia e outras coisas. Pero aqui podemos ver a diferença em la parte interna de la herida, com o aumento da vascularização, diminuição da secreção e também mejora em la qualidade de vida, certo? Esto foi um bom resultado, porque conseguimos trabalhar. En esto, como pueden notar aquí en las fotos, aquí la ferida estaba muy mejor, como podemos ver aquí. Esto estaba una herida que estaba comenzando a aparecer. Después, toda la parte aquí en septiembre estaba abierta, pero no estaba profunda, estaba con el tejido que era nuevo. Entonces, solamente con láser infrarrojo y rojo sobre esta parte, conseguimos evitar un aumento de la herida. Porque si tivemos, por ejemplo, una conjunción de las heridas, no tendría un buen resultado, ¿cierto? Entonces, esto es muy interesante cuando pensamos na parte de cicatrización de heridas. O uso del láser para estimulación de la síntesis de colágeno. Esto fue después la paciente tuvo una contaminación, evoluiu para sepsis. Pero yo tuve 3 años atendiendo a la persona con excelentes resultados para cicatrización de heridas, justamente porque cuanto más cedo eu consigo trabalhar com esta herida, certo? Que não era este caso. Quanto mais cedo eu consigo evitar a parte de contaminação e perda de tecido, mais rápido vai ser mis resultados, certo? Esto eu tenho um outro caso que eu atendi, certo? Pero não foi com um bom desfecho. Esta é uma paciente que eu atendi para a parte de artroplastia de fêmur pós-queda, certo? Com 1 mês. Pero quando foi atender a pessoa, foi conhecer a pessoa tinha uma herida desta magnitude, certo? Aqui podemos ver o tendão de calcâneo de Aquiles, certo? Esto não é possível cicatrizar. Eu necessitava de uma parte cirúrgica, um implante de piel. Pero aqui, que eu tenho a parte mais superficial, era mais possível trabalhar com a parte de cicatrização e estímulo das fibras de colágeno. No princípio, tivemos um bom resultado, certo? Com aumento aqui de tecido viável. E quando analisamos a parte mais microscópica, percebemos a formação de novos vasos por alteração da cor, certo? E também uma melhora na borda.
pero esta paciente fez una herida en el calcáneo, como pueden ser aquí, y esto tecible evoluiu para necrosis, certo? E depois tivemos uma herida que se juntou com esta e formou solamente uma herida. Esta paciente, depois de 2 semanas, evoluiu para sepsis, certo? Quando trabalhamos com heridas, temos que ter muito cuidado com pacientes que vão evoluir, que podem evoluir para sepsis, porque é uma importante mensuração de acompanhamento de heridas, a parte de odor, de secreção, certo? Para averiguar se há formação de secreção purulenta com uso de com contaminação por bactérias, que depois pode evoluir a sepsis. Então, quando especialmente falamos sobre idosos com diabetes, ou, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, esta condição se torna ainda mais importante. Sempre averiguar a parte de secreção, de características de heridas, e também sempre ter um acompanhamento fotográfico, para que possamos acompanhar se há uma resposta, uma boa resposta pela fotobiomodulação, ou se não há. Ou se há, por exemplo, que nem aqui, a formação de uma nova secreção, certo? Isto provavelmente foi no dia 1 ou 2 de contaminação de heridas. Então, tivemos um aumento da secreção, porque esta paciente também tinha muitas outras heridas, pero acredito fortemente que isto foi um dos focos de sepsis. E depois, a paciente evoluiu para óbito, certo? Então, quando trabalhamos com heridas, é uma possibilidade muito interessante de atuação, pero sempre necessitamos averiguar sobre o tecido viável, sobre contaminação, e especialmente sobre a evolução de heridas. Como podemos fazer? Sempre cambiar os parâmetros para cicatrização de heridas e envolver a parte de la probe com um plástico, certo? Um plástico estéreo, solamente para que eu pueda colocar a probe em contato diretamente com a piel. Se, por exemplo, eu não faço isso, eu não vou ter a absorção completa de luz e também não vou ter o estímulo completo. Então, isto é de fundamental importância. É uma boa indicação para trabalho. Quando pensamos nos pacientes que são diabéticos, sempre pensamos na parte chamamos em Brasil de pé diabético, que são as heridas que acontecem em los pés, a parte de cicatriz com pacientes que são diabéticos. Isto é uma indicação muito forte de láser, certo? De fotobiomodulação, justamente porque são pacientes que não conseguem cicatrizar de uma boa maneira. Então, é indicado o uso da fotobiomodulação, especialmente com láser rojo, certo? De 660 nanômetros, e nas fases 2 e 3. Isto é mais, em nossa revisão, foi mais interessante que o cuidado tradicional. Entretanto, é importante sempre ressaltar que, como todos os estudos, sempre vai ser uma heterogeneidade em eleição de parâmetros, participantes e comorbidades. Então, o que é importante é que compreendam, eu consigo bons resultados, mas eu necessito trabalhar sempre pensando em tempo de estimulação e energia, certo? Pensando em cada paciente que eu tenho. Pero com heridas, generalmente trabalhamos com láseres 3 joules para rojo, que é um bom valor para a cicatrização de heridas e estimulação de colágeno, certo? Voy a ver, no tienes preguntas sobre cicatrización de heridas, porque podemos continuar para a parte de dolor crónico. Qué pena, ¿me podrías otra vez explicar? Me dices que
cuando está cerca las heridas, colocas, puede ser un guante o una funda o una fundita para no contaminar al paciente. Sí, siempre debe utilizar guantes en las manos, pero yo puedo también envolver, voy a abrir la cámara, siempre debe envolver la parte de la probe, de la caneta, con un plástico filme, la vamos en Brasil, yo no sé el nombre en Colombia. Un Cristaflex, sí, como el que se envuelve la comida. Exatamente, perfecto. Pero yo siempre tuve solamente uno de esto que para mi láser es solamente primero debemos limpar la herida con soro fisiológico estéril, con gas estéril, y debemos limpar la herida y después debemos hacer los puntos que yo demostré sobre la borde de la herida. Sí, señora, eso sí lo entendí. Sí, muy cerca, cada centímetro, y si es para dolor, ya 2 centímetros, cada 2 centímetros. Sí, la parte de puntos por la herida debe hacer un punto, debe ser de 1 centímetro por punto, a parte de la margen de heridas con láser rojo, y a parte del dolor debe hacer 2 centímetros de los puntos rojos. Sí, señora, eso sí lo tengo entendido. Qué pena, pero cuando hablamos de las indicaciones nos hablabas de parálisis facial, ¿cierto? Pero me imagino que para parálisis facial es acupuntura o con láser, pero con acupuntura, ¿cierto? O con el que tenías ahí, con el dispositivo que tenías ahí. Na verdade, quando hablamos sobre acupuntura, podemos trabalhar com os pontos da laser-puntura, pero eu normalmente trabalho com a parte do caminho nervoso. Por exemplo, se eu sei que a pessoa tem um problema no nervo trigêmeo, eu vou fazendo pontos a pontos por todo o trajeto do nervo. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, pero hoy vamos a hablar de esto después, ¿cierto? Esto, primero yo voy a hablar de dolor, que es lo mismo principio cuando hablamos de dolor crónica y parálisis. Gracias. Por nada. Judith preguntó si podría combinar láser con corriente de alta voltaje. Sí, Judith, es posible. Yo particularmente hago eso en este caso en 2022, ¿cierto? Antes de la persona fallecer, porque primero yo hacía la parte de láser y después entraba con la corriente de alta voltaje. Tive buenos resultados, pero después, cuando houve una contaminación, yo suspendí a parte del láser, continué solamente con corriente, porque tienes un protocolo para corriente de alta voltaje, para heridas contaminadas, y después yo interrumpí totalmente el tratamiento, porque solamente a parte, la paciente estaba con sepsis. Yo no me sentía confortable en tratar una herida, siendo que la persona tenía muchas heridas. Entonces yo interrumpí porque el sufrimiento de la persona de pecar en tirar la parte de curativos, antibióticos, entonces hablando con el médico en la familia, decidimos entonces por interrumpir la parte de fisioterapia para cicatrización de heridas porque no estaba más con buenos resultados. Y también solamente un sufrimiento. Y después la persona evoluiu para una sepsis y fue a fallecer. Pero es posible combinar, sí, con buenos resultados. Cierto, vamos a continuar para dolor crónica. Entonces, bueno, cuando pensamos la parte de dolor crónico, cierto, tenemos dos principales con longitud de ondas. A parte de
808, 810 nanómetros y también 904. Estos son equipos que, mesmo teniendo una buena parte de estar no mesmo espectro, la mesma longitud de onda, tenemos diferentes parámetros y caracterizaciones, ¿cierto? Porque cuando pensamos en el láser 810, 808, trabajamos con un láser que puede ser pulsado o continuo. Y generalmente trabajamos con una energía de 4 a 8 joules, ¿cierto? Cuando trabajamos con láser de 904, tenemos un láser que es super pulsado, o sea, tenemos un pico alto de potencia y después no tenemos. Es un láser que es pulsado, na verdad, es un láser super pulsado. Por esto, por concentrar un alto pico de energía, necesitamos trabajar con valores menores, de 1 a 3 joules, ¿cierto? Pero podemos usar los dos para parte de dolor crónica, ¿cierto? Va a depender de la parte principalmente de conocimiento y también preferencia, ¿cierto? Particularmente yo trabajo con los dos, depende de lo que tengo en manos. Esto fue en un estudio que utilizó y avalió aparte para osteoartritis y artrosis de rodillas, ¿cierto? Y la parte de conclusión es que aparte del láser dependiente de la longitud de onda, siendo 808 o 910, fue mucho interesante cuando comparado a parte placebo, la parte de dolor inmediatamente após el tratamiento, ¿cierto? Y que se mantuvo 2 a 3 meses, 2 meses después da parte de tratamiento, ¿cierto? Entonces, era una terapia que yo trabajo hoy, pero que se mantiene la parte de analgesia, se mantiene por más tiempo, ¿cierto? Esto es fundamental. Cuando trabajamos con dor crónica, siempre debemos asociar a parte de ejercicios y otras cosas, otras partes de terapias con, por ejemplo, láser. Cuando trabajamos dolor crónica con láser, aparte de estudios, se nos dice que podemos y debemos asociar con láser, ¿cierto? Ejercicios con láser. O que é importante, o que a parte de estudios nos diz também sobre o tempo de analgesia. Quando utilizamos uma dose suficiente, temos um efeito que vai inibir, certo, os potenciais de ação nerviosos, e isto vai generar uma analgesia depois de 10 a 20 minutos depois de tratamento. Então, é uma analgesia que se mantém, que se inicia muito rápido, certo? E que se é capaz de se manter até 24 ou, por exemplo, 48 horas. Então, quando são casos mais crônicos, com muito estímulo nervoso envolvido, devemos sempre fazer a cada 24 horas. Então, principalmente quando estamos numa parte que chamamos de agudização del quadro de dolor, trabajamos especialmente todos los días. Estimulaciones con alta energía todos los días, porque necesitamos disminuir este cuadro inflamatorio para después hacer una manutención con ejercicios y dosis de láser con menos frecuencia, ¿cierto? Esto es fundamental. Entonces, o que es importante comprender-se. Eu posso trabalhar todos os dias, pero é muito difícil aqui no Brasil, especialmente, que eu consiga fazer isso, que eu pueda fazer isso, especialmente porque os pacientes trabalham e nascem outras coisas. Então, generalmente, eu trabalhava com um intervalo de 2 dias. Então, um dia com estimulação e outro dia não, certo? Principalmente quando estávamos em uma fase de manutenção,
eu conseguia trabalhar com uma vez por semana utilizando láser. E depois, quando a parte de exercícios hacía efeito, não necessitava mais utilizar o láser. Então, o que é importante compreender que o láser vai auxiliar na parte da analgesia, enquanto estamos estimulando com exercícios a parte que vai a manutenção do paciente, certo? Então, trabalhamos com duas vias, uma para analgesia inicial e outra que vai generar uma analgesia que tenha uma larga duração, certo? Então, tienes pacientes, especialmente pacientes com fibromialgia, que necessitam desta estimulação mais diária. Ok, eu quero mostrar isto para você. Isto é uma revisão, certo, de tendinopatias que comparavam a parte de láseres que foram utilizados, pero principalmente quantos pontos foram feitos e quantas sessões. Generalmente se trabalham 2 sessões por semana na parte de estudos, justamente porque os estudos temos que coletar os pacientes e conseguir otimizar a parte da coleta. Pero principalmente os estudos concentram com 10 a 12 sessões, que vão durar um mês e meio, certo? Isto é importante porque isto é um tempo de tratamento normal. Nós sabemos que a parte de efeitos fisiológicos dos exercícios demoram 2 semanas a um mês para que possamos ver efeitos significativos. Então, quando eu utilizo um recurso analgésico nesta fase, é mais provável que tenha sucesso em meus tratamentos, certo? Isto foi um estudo de efetividade, custo efetivo para transtornos temporomandibulares, que são pessoas que têm problemas na articulação temporomandibular, que está sendo muito estudada hoje com láser, com excelentes resultados. Isto foi um estudo, certo, que analisaram a parte de efeito para dolor, que o grupo que utilizou fotobiomodulação, quando comparado com um tratamento padrão, teve bons resultados. E principalmente, não é um tratamento que tem um custo muito alto, certo? Porque quando eu penso na parte de efetividade, eu vou aumentar um pouco o custo na parte de sessões, certo? Pero quando pensamos especialmente no resultado, a parte financeira compensa, porque é um tratamento com um excelente custo-benefício, certo? Quando pensamos em tendinopatias também, percebemos que a parte de evidências também possui uma heterogeneidade muito alta, pero é importante que são poucos estudos que utilizam essa forma que disse para você, que compara um grupo controle, que faz exercício com um grupo que faz exercício mais láser. A parte de parametrização, como não podemos fazer aqui, é muito diferente, certo? Hoje, por exemplo, trabalhamos com 6 joules por ponto, certo, para dolor, e não 3. E vocês podem se perguntar como vamos saber quais são os parâmetros importantes e essenciais para que possamos trabalhar com tendinopatias ou outras características. Hoje, sabemos que existe uma tabela, certo? Que são a recomendação de uma associação de laser terapia. Eu posso fazer para você com segurança que esta é uma tabela muito antiga, certo? Que é uma tabela de 2010. Hoje, atualmente, trabalhamos com energias maiores, certo? Que 8, com tranquilidade, especialmente com a parte
de dolor crónica, pero tienes que iniciar por una parte de parametrización, esto es parte más correcta, ¿cierto? Estos son para tendinopatías, cuántos puntos son y cantidad de puntos, y también aquí a parametrización en joules, ¿cierto? O que es importante, ¿cómo debo hacer esto? Siempre que yo trabajo con la parte de láser, yo siempre debo trabajar, cuando pensamos na parte de fotobiomodulação clássica, certo? Eu sempre vou a trabalhar sobre o tendão ou sobre a dolor. Por exemplo, se vou a trabalhar com dolor em cervical, como foi o caso, eu sempre devo trabalhar sobre os pontos de dolor. Isto é fundamental, porque é aí, lá, que eu quero a parte de efeitos de modulação nervosa, estimulação ou inibição do tecido, certo? Pero esto es importante para que consigan absorber a parte de parametrización y cantidad de puntos. Yo no necesito, por ejemplo, usted no necesita trabajar solamente con 2 o 3 puntos. Siempre tienes que tener una distancia entre puntos de 2 centímetros, por ejemplo, cuando trabajamos con dolor, ¿cierto? Generalmente, cuando hablamos sobre tendinopatía de Aquiles, calcáneos, conseguimos trabalhar com 2 a 3 pontos, dependendo do tamanho do tendão. Pero não necessita oficialmente trabalhar somente com 2 pontos. Se eu posso trabalhar com 4 pontos, é possível, não é um problema, certo? Estes são os parâmetros para tendinopatias. E percebam que aqui é um valor para láser de 810. E também tem o tempo de irradiação que eu disse. Sempre necessitamos trabalhar entre os 20, eu particularmente prefiro 30 segundos, hasta 300, ¿cierto? Então, esto é importante. E vocês podem se guiar por esta parte de recomendações de watts. E também podemos ver, por exemplo, com artritis, de acordo com a parte, por exemplo, de rótula, certo? Quantos pontos? 3 pontos. Percebam que conseguimos trabalhar com 12 joules, certo? Então, eu tenho uma área maior. Então, eu posso trabalhar com uma segurança maior. Sempre fazendo sobre a parte a parte de la articulación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque vamos a hablar sobre la acupuntura. Perfecto, Norberto. Yo acredito que esta parte de puntos para dolor es más fácil, porque necessitamos sempre fazer sobre um local específico, certo? Então, sempre, por exemplo, se eu tenho uma disfunção temporomandibular, que vamos fazer nos próximos estudos, eu sempre vou trabalhar no ponto doloroso, certo? Isto é muito importante, porque este ponto que eu vou ter um estímulo de analgesia. Então, eu não posso, por exemplo, sempre fazer 3 pontos. No, porque eu tenho uma variação. Por exemplo, quando pensamos em disfunção temporomandibular, eu tenho um ponto doloroso sobre a articulação, mas também tenho dolor em los pontos gatilhos. Então, eu posso e devo fazer a parte de aplicação sobre os pontos. Cindy, depende, por exemplo, se eu tenho uma dolor muscular, certo, de tensão, eu estou falando sobre pontos gatilhos. Generalmente eu não falo sobre ponto motor, como acontece com a parte de corriente. Mas, por exemplo, se estou trabalhando sobre uma articulação, por exemplo, o túnel do carpo, eu posso fazer pontos sobre o trajeto nervoso e também pontos de dolor. Sempre com 2 centímetros de distância entre os pontos. Perfeito?
Vamos a continuar a parte de láser puntura. Bom, o que é a láser puntura? É o uso de um láser de bajo nível, baja potência, como é o caso da láser pulse, para estimulação de los puntos de acupuntura. Então, se vamos trabalhar com acupuntura, necessitamos conhecer os pontos de acupuntura, certo? Ao invés de utilizar agujas, eu vou utilizar a luz para estimulação. Esto é uma modalidade de tratamento segura, sem dor e não invasiva. Então, é mais fácil quando sabemos isto. Principalmente é utilizada quando vamos tratar dolor, certo? Ou artralgias. Sempre utilizando láser infrarrojo ou rojo. Então, sempre que querem utilizar a parte de parametrização para láser puntura, sempre vão fazer sobre os pontos de estimulação. Por exemplo, eu trago duas possibilidades terapêuticas que tienes em nosso equipo, que são a frequência de Nogier, que é uma frequência mais conhecida. Aqui podemos ver a parte de estimulação auricular, certo? E a representação gráfica de cada ponto. Então, se eu quero um efeito analgésico, eu tenho que estimular os pontos E com a frequência E e o ponto G. Se quero um efeito de generação tecidual, eu vou estimular os pontos A, B e F. E o mesmo ocorre para relaxação muscular, C, D e G. O que é importante? Que deve ser isso somente se você conhece a parte de acupuntura, certo? Se é uma pessoa como eu, que não trabalho muito com acupuntura, não deve ser isso. Ele também pode trabalhar com a frequência de Henniker, certo? Que aqui podemos, está em português, mas podemos ver a parte de meridiano, que são as partes de órgãos, e a indicação que deve estar em nosso equipo, e a frequência de trabalho. Então, isto é para quem trabalha muito com acupuntura e deseja trabalhar com a estimulação de luz. Generalmente, as pessoas trabalham associando os pontos de acupuntura com estimulação de luz e também utilizando a parte de Ili, certo? Isto também aparece, é uma possibilidade de trabalho, a frequência de Henniker. Quando pensamos em los estudos, certo? Isto é um estudo que avaliou a parte de utilização para dor musculoesquelética. Foi uma revisão com meta-análise. E o que foi interessante, certo? Que quando comparado ao tratamento padrão, a parte de láser puntura foi mais interessante para dor, inabilidade ou disfunção e também para melhora da função. Então, láser puntura é muito interessante tanto quanto fotobiomodulação quando pensamos na parte de dolor e função, certo? Porque quando temos uma melhora do dolor, temos também uma melhora da função. Então, são coisas que caminham muito perto. Pero não é uma terapia que tienes um grande estudo por la literatura. É muito utilizada para pessoas que trabalham com acupuntura. Este foi um estudo muito interessante que eu vi, certo, para esta charla, sobre a comparação da aplicação de fotobiomodulação, láser puntura e na aplicação placebo, certo? Foram utilizadas as mesmas quantidades de joules, certo? Que são 6 joules por ponto, 2 vezes por semana durante 5 semanas, então 10 sessões. Avaliaram, houve uma valorização de dolor em repouso, em los pontos gatilhos e a parte de a amplitude de movimento, da articulação temporomandibular. A parte de estimulação é muito interessante, que eu trago comparação para você. Na parte do láser tradicional foi feito a parte em pontos de dolor, na parte do músculo temporal,
¿cierto? En 3 puntos, porque cuando tenemos una afección, una dolor crónica, necesitamos de esta estimulación. Y también sobre la parte do músculo masseter, ¿cierto? Fueron hechos 6 puntos. Y a parte de la acupuntura fue hecho en 2 puntos. Los puntos ST7, ST6 y L4, ¿cierto? Entonces el grupo que utilizó la acupuntura tiene menos puntos que la parte de fotobiomodulación tradicional. O que fue encontrado? Que los resultados para láser y acupuntura tuvieron resultados muy similares, ¿cierto? Que fue muy mejor que la parte placebo. Entonces, para dor general, función, ¿cierto? Esta función tiene un resultado un poco mejor. E concluíram muitas coisas nesse estudo. Basicamente, os dois são muito interessantes quando pensamos na parte de função e dolor. Pero, especialmente na parte de dolor, láser foi mais eficaz para atenuar a parte de dolor. Pero necessitamos lembrar que a parte que fez laseropuntura foi com menos pontos e pontos menos específicos. O que é importante? Que podemos combinar a parte das duas aplicações. Porque percebam que a parte dos pontos sobre a região muscular é similar em uns pontos de acupuntura. Então, eu particularmente trabalho mais com os pontos sobre a parte de dolor, certo? Então, eu particularmente faço mais desta maneira. Trabalho com a parte de aplicação sobre o sítio de dolor, mais que a parte de pontuação general. O que é importante é que a parte de láser e laseropuntura são modalidades não invasivas e que ajudam na parte de sintomatologia para diversas disfunções. Então, são coisas que podemos fazer. Quando pensamos na última parte, que é a parte de ILI, o que é a parte de ILI? É uma técnica terapêutica. Eu vou estar na ordem contrária, perdão. É uma técnica que foi descoberta e realizada na Rússia, União Soviética, na década de 80, certo? Na verdade, fazemos uma aplicação sobre uma artéria por um longo período, aproximadamente de 30 minutos. É um processo que vai modular a sensacionalização de parte de oxidantes na parte do sistema respiratório, na mitocôndria, e porque estimula a parte dos componentes mitocondriais, que vai incluir efeitos positivos sobre a expressão de imunoglobulinas, interferons e interleucinas. Então, temos a parte de absorção de luz sobre o efeito de estimulação mitocondrial. Isto é a parte de indicação, que ele ajuda a eliminar os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento da pele. Também possui uma ação inflamatória sistêmica, então é muito utilizado quando, por exemplo, trabalhamos com dolores e doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, fibromialgia. Aumenta também a capacidade circulatória de sangue, melhora a oxigenação do corpo, por otimizar essa parte da atividade mitocondrial, e também com a melhora do rendimento metabólico do organismo. É uma terapia também que vem sendo muito estudada sobre a parte de aplicação para a estética e doenças metabólicas. Então, foram feitos alguns estudos sobre o uso dele na parte de pós-COVID, certo? Com alguns bons resultados, mas necessita de mais estudos sobre a parte de interferência direta com o COVID. Como devo aplicar? Sobre a artéria radial é a parte de aplicação mais tradicional. Antigamente, a parte de LIB foi hecha com uma parte, um equipo que hace dentro
de la arteria radial. Hoy hacemos una aplicación adaptada, ¿cierto? Sobre un local vascularizado y especialmente algunas personas defienden sobre que debe ser hecho en un punto de acupuntura. O que é interessante sobre la arteria radial, a parte de la piel es más delgado, entonces la luz consigue penetrar más fácilmente do que, por exemplo, se eu faço isso sobre a parte da minha de alguma outra artéria que é mais profunda, certo? Pero se eu não posso trabalhar sobre a parte da artéria radial, posso aplicar em pontos similares, como a artéria dorsal e a fossa poplítea, certo? E deve sempre se realizar em grandes artérias e venas, com um alto fluxo sanguíneo, certo? Porque faz sentido se eu quero trabalhar com um sangue que vai circular por todo o corpo. Esta é parte de fundamentação dele. Um sangue que vai circular por todo o corpo, que vai levar mais oxigênio. Esta é a parte de cicatrização. Quais são os cuidados? Eu tenho que tomar cuidado com pacientes que são descompensados ou com idade avançada, porque estou fazendo um aumento da atividade metabólica da célula e do organismo. Então, estes pacientes podem experimentar ter febre e outros sintomas da parte de excesso de irradiação. Então, eu necessito, por exemplo, trabalhar com tempos menores de exposição. Generalmente, eu trabalho com 30 minutos, com essas pessoas, eu vou trabalhar com tempos menores. Nós trabalhamos com 10 minutos e depois vamos evoluindo para 15 minutos, depois 20 e depois 30, se necessário. Pero, particularmente, eu prefiro trabalhar com tempos menores de 10 minutos e fazer mais vezes ao dia. Quantas vezes por semana eu devo trabalhar? Diariamente. Temos alguns estudos que trabalham diariamente, particularmente eu não é uma preferência minha. Eu sempre recomendo trabalhar semanalmente ou mensalmente. Se, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, que tem uma dor crônica, está no processo de agudização do dor, é melhor trabalhar semanalmente e depois evoluir para mensalmente. Compreende isto? Tudo depende de minha avaliação. Pero, particularmente, eu sempre trabalho semanalmente, porque acredito que é quando temos resultados mais interessantes. E, para finalizarmos, quais são as principais contraindicações? Absolutamente sobre a área de los ojos, pacientes com câncer, exceto pacientes com mucosites e tienes câncer com metástases, porque é um efeito de radioterapia. E também pacientes que estão gestantes, estão embaraçadas. Sempre tem que tomar cuidado e avaliar a parte de risco-benefício, pacientes com fotossensibilidade, com epilepsia, certo, por conta de desencadear uma crise, pacientes com tatuagens, e eu não posso fazer sobre a tatuagem, e eu tenho que tomar muito cuidado com peles negras, certo? Porque são pessoas que vão sentir esse calentamento. Como devo trabalhar? Sempre a ser com intervalos de tempo. Então, sempre que sentir uma sensação de calentamento, devo esperar um minuto e voltar à parte de aplicação. Isto é mais comum em pacientes com equipos que utilizam LED que laser. Justamente porque LED tem uma parte de abertura e iluminação, diferentemente do que acontece com a parte de cicatrização, com a parte de colimação que acontece com LED. Foi isto, pessoas. ¿Tienes dúvidas? Perguntas? Eu acredito que eu consegui passar a parte principal da fotobiomodulação para os casos que tienes más dificultades. Mariana, buenas tardes. ¿Podría pedirte un gran favor? Bueno, pues te sales de la... Claro. ¿Tú me podrías resumir o aclarar un poquito más el tema de las frecuencias?
Tú hablabas que en la primera frecuencia son aplicaciones sobre el oído, ¿es así? Y la segunda, bueno, se me escapan los nombres ahorita. Parte Como esta de... aplicación, tú nos mostrabas una tabla. Ah, sí. Estas son la parte de aplicación sobre Esa es los... la segunda, digamos, la alternativa en la acupuntura, pero no me queda muy clara. ¿Me lo podrías, por favor, explicar un poquito más? Claro, las demás de aplicación de láser puntura son puntos específicos de la parte de acupuntura. Entonces, si yo quiero trabajar con la parte pulmonar, yo necesito utilizar aplicación de láser puntura sobre los puntos de pulmón. ¿Pulmón? ¿Cierto? Entonces, solamente cuando tenemos un mapa de los puntos de acupuntura, yo necesito trabajar sobre este punto. Esta parte, particularmente, yo no aprecio tanto porque es la parte más energética. Entonces, tienes una parte de energía, entre un equilibrio entre las energías yin y yang. Particularmente, yo no trabajo no tienes tanta evidencia científica sobre esta frecuencia, ¿cierto? Pero es muy utilizada. A parte de frecuencia de Nogier es más utilizada. Listo, muchas gracias. Carolina Perdomo preguntó sobre cabezal de rehabilitación. Sí, puede ser particularmente con la Probe 808 y 904. Puede ser con los dos, ¿cierto? Y nos dejaste sin sonido. Un minuto, una. Yo creo que no hay más dudas, Mariana. Sí, ¿tienes dudas? No, creo que no hay más. Te agradezco mucho. Ya todos los que participaron y nos acompañaron hoy. Y pues no sé, cualquier cosa que aparezca adicional, pues te lo escribiremos. Sí, Muchas perfecto. gracias. Yo pido disculpas por si mi español no fue bueno para usted, ¿cierto? Pero si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacer para mí más tarde. Estamos siempre disponibles para aprender y para también ayudarte a parte de aplicación con la fotobiomodulación. Particularmente, yo trabajé mucho con muchos láseres, mercado nacional en Brasil y mercado internacional. Con Laser Pulse, yo acredito que fuertemente van a conseguir trabajar con mucho suceso, ¿cierto? Entonces, siempre que necesitaren, estamos disponibles para ayudarte. Muchas gracias, Mariana. Vou deixar mi e-mail, meu correo, caso necessitem, certo? E também mi Instagram, caso também necessitem, certo? Estamos sempre disponíveis para ajudar-te. Espero que tenham ótimos resultados com fotobiomodulação. Una preguntita, es decir que, digamos, el láser solamente lo puedo aplicar, ahí pongamos en las tablitas que nos mostraban, hay unas aplicaciones en ciertos puntos, por ejemplo, que son 4 aplicaciones, 12 aplicaciones, 8, dependiendo de ese, pero entonces es puntual. Por ejemplo, yo no puedo como hacer un irradiado si ya he hecho unas puntual, un irradiado como general, no, solamente tiene que ser puntual. Particularmente quando eu trabalho em varredura, certo? Não tens a parte de exposição certa do tecido. A parte do tecido não consegue absorver tanto a parte de energia certa. Então, hoje, a parte de estudos
la parte clínica nos debe decir que debemos siempre aplicar punto a punto. Tenemos solamente algunas posibilidades de actuación en varreduras que son para heridas, pero particularmente yo no vi buenos resultados. Ah, ok, muchas gracias. Sí, es que a veces veo videos donde hacen como lo que tú dices, como un barrido, y entonces, pues la indicación del láser es eso, es en un punto determinado. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿ese barrido sirve o no sirve? Listo, gracias. Sí, yo siempre trabajo punto a punto porque es cuando yo sé que yo voy a entregar 6 joules en un punto. Y si yo necesito hacer 10 puntos, yo sé que voy a entregar 6 joules en cada punto. Si yo trabajo con varredura, yo no sé, la verdad, cuántos joules yo entregué en cada parte del tejido, especialmente a parte de absorción, porque aparte nuestros equipos fueron desenvolvidos para serem sempre colocados em contato com a piel. Se eu faço isso, eu tenho uma distância da parte de absorção. Então, o tejido não vai absorver tanto quanto se eu faço em contato direto com a piel. Por isso, muitos estudos acreditam que não tienes buenos resultados com varreduras. Solamente quando trabalha com láseres de alta potência para dolor que debes hacer con varredura, porque si haces solamente un punto va a tener problemas. Listo, muchísimas gracias. Hola, Arjen. ¿Cuál es su duda? Hola, mi duda consiste en lo siguiente. Quisiera saber si has combinado varias técnicas que tengan que ver con la aplicación de varios equipos y si te han funcionado mejor o si solo con el láser has visto que la recuperación es suficiente en el caso, por ejemplo, de las heridas, de la exposición de las heridas o de un proceso postquirúrgico para su recuperación. Particularmente yo trabajé con combinación de equipos, pero una cosa que debemos siempre nos preguntar cuando vamos a hacer eso es si estoy dando mucho estímulo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con ultrasonido es un equipo que va a hacer un aumento del proceso inflamatorio. Pero si yo voy a trabajar con láser, yo estoy haciendo un equipo que va a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, yo no puedo trabajar con ultrasonido y láser en la misma sesión porque no hace sentido fisiológico. Pero, por ejemplo, para heridas, que yo voy a trabajar con corrientes y láser, que tienes estímulos para cicatrización que son diferentes, no es un problema, ¿cierto? Yo puedo trabajar, por ejemplo, con corrientes y láser en la misma sesión, sin problemas, porque son estímulos analgésicos diferentes. Pero yo no puedo hacer nunca estímulos que son contradictorios, que son opuestos. Pero particularmente cuando yo atendía a pacientes, yo siempre trabajaba con láser y solamente si tienen una u otra indicación, yo utilizaba las corrientes o el ultrasonido. Pero yo estudié mucho láser, aparte de mi maestría, entonces es más fácil. Pero yo realmente acredito que si usted comprender la parte de parametrización correcta, puede hacer muchas cosas, con buenos resultados. Mariana, ¿hay alguna diferencia en colocar ILIP en la arteria radial derecha o izquierda? Particularmente, yo procuré algunos estudios para responder a esta duda. Particularmente, pensando fisiológicamente, yo prefiero colocar en la arteria radial izquierda, porque tienes una alta concentración de oxígeno. En la parte cuando pensamos que afinidad, ¿cierto?, da hemoglobina es más con oxígeno,
que es la parte de hemoglobina que va a absorber la luz. Cuando, por ejemplo, nacemos en la parte derecha, que tenemos una hemoglobina que está con más gas carbónico, no tienes tanta afinidad, ¿cierto? Entonces, particularmente, yo prefiero trabajar con la parte de sangue oxigenado, la arteria izquierda, do que na derecha. Especialmente cuando pensamos que a parte de indicación es para arteria radial, que es una arteria que tiene más oxigenación, por ejemplo, que en la fosa poplitea. Pero no tienes ningún estudio que comprueba esto. Yo solamente pienso en la parte fisiológica. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Después yo voy a enviar esta charla para Carolina para que ustedes puedan ter esta parte para consultar las referencias de estudios. Muchas gracias. Karen, siempre en contacto directo con la piel. Siempre. Nunca, no se debe hacer esto. Siempre en contacto directo. Gracias. Parece que no hay más preguntas, entonces nuevamente muchísimas gracias. Gracias. Entonces, estamos disponibles caso de hearing, pero fue un placer ministrar esta charla. Si tiverem más dudas, pueden entrar en contacto y espero que tengan comprendido. Muy bien, y tu español muy bien. Gracias. Un gran abrazo. Sí, Karen, vamos a enviar la presentación más tarde, por la mañana, ¿cierto? Gracias, pues. Gracias. Adiós. Que estés muy bien.